Tal vez todo el capítulo 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo pueden resumirse en dos encabezados. Nosotros solamente veremos hoy, el primero, el día de hoy. El párrafo 1 nos dice o nos habla de la naturaleza de la caída. ¿Qué debemos entender en todo lo que se menciona en este párrafo? Y a partir del 2, párrafo 2 hasta el 5, nos va a hablar del resultado de la caída. Lo primero entonces que vamos a analizar con respecto a la naturaleza de la caída del hombre es destacar que cuando se habla de la caída en la confesión del hombre, se asume la narración del Génesis al pie de la letra, hermano. Se asume como un hecho histórico aceptado. Es decir, lo que narra el Génesis es verdad y así sucedieron las cosas. Es fundamental para el cristianismo ortodoxo, es fundamental para la comprensión del mundo y la comprensión de la redención. Si no entendemos esto, si no partimos de ese hecho, lamentablemente vamos a tener muchos huecos con la comprensión de la redención y la comprensión del mundo. Es más, de aquí, de la caída, se deducen o surgen todos los males y villanías que han habido en este mundo. Recuerdan que en el capítulo anterior, acerca de la providencia, hablamos acerca del origen del pecado, la administración de Dios de eso. Bueno, pero aquí nos va a hablar acerca de cómo ingresó el pecado por primera vez y los resultados de esto. Parece irónico que yo estoy en una iglesia y tengo que empezar afirmando esto. Porque resulta que hay voces, lamentablemente, desde una plataforma evangélica, cuestionando la historicidad del Génesis. Sin embargo, para nosotros poder comprender lo que es el pecado y la redención, necesitamos partir de este punto. Amén. Entonces, hermanos, Génesis, los primeros capítulos de Génesis, del 1 al 11, son los que más se cuestionan. Es una narración histórica verdadera. Es la narración de la cual Dios reveló a Moisés para que supiera el origen de muchas cosas. Ese es el punto que cada uno de nosotros debemos partir. Amén, hermano. Amén. Lo primero entonces, en cuanto a la primera frase, como empieza, hasta la primera coma, si bien Dios creó al hombre recto y perfecto. El párrafo establece o comienza con la rectitud del hombre al ser creado. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Se nos enseña en las Escrituras entonces que el hombre es hecho a la imagen de Dios y esto significa que fue creado en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Eso quiere decir, hermanos, que Adán, el primer hombre creado, tenía la capacidad de obedecer a Dios. Él podía no pecar. Cuando él tiene la tentación, él tenía la capacidad de decidir no pecar. Sabemos que no fue lo que decidió. Él estaba capacitado naturalmente, o fue creado naturalmente para amar y adorar a Dios. Eso es lo primero que debemos entender con respecto a esta frase de la confesión. Un puritano, Thomas Boston, dijo lo siguiente acerca de la creación de Adán. Dice, había luz en su entendimiento, santidad en su voluntad y rectitud en sus afectos. Había tal armonía entre todas las facultades que sus miembros cedían a sus afectos a su voluntad obedecía a su razón y su razón se sometía a la ley de Dios. Esa es la forma en la cual, en el estado en que es creado Adán, como se nos narra en Génesis capítulo 1. Pero luego hay la frase del párrafo 1 nos empieza a dar claridad con otras cosas. Nos dice, y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión.
Aquí en otras versiones también se habla de una ley justa que se le dio a Adán. Nosotros sabemos cuál es esa ley justa o adicional que se le da. Y es la de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero para esto, para comprender entonces la gravedad del pecado de Adán, de lo que se nos narra aquí de la caída del hombre, sus implicaciones, sus resultados, es necesario dos conceptos que tenemos que tener claros. Por ejemplo, aquí acabamos de decir o notar que a Adán se le dio una ley o se le adicionó una ley. Si Adán vivía fue creado una existencia perfecta como la que acabamos de mencionar, Adán tenía en su conciencia, eso es lo que dice Romanos capítulo 12, que naturalmente había una ley moral, ¿cierto? Una ley moral en la conciencia de Adán. A esta ley moral también se le puede llamar ley natural. Es importante tener estos términos claros. Esta ley moral o natural tiene su fundamento en el carácter de Dios. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Entonces, esa ley moral o ley natural no puede cambiar nunca. ¿Por qué no puede cambiar? Porque su fundamento está en el carácter de Dios. ¿Qué tiene que suceder para que la ley moral o natural cambie? Tiene que cambiar Dios, tiene que cambiar el carácter de Dios, y la Biblia dice que eso es imposible. Él es inmutable, es un esencial en la naturaleza divina. Entonces, Adán fue creado con una ley moral, una ley natural. Entonces, por eso vemos que a Adán no se le tienen que dar muchas especificaciones de moralidad. Adán, por instinto, por creación, sabía lo que era bueno y lo que era malo, lo que era justo, porque él fue creado en conocimiento y santidad de la verdad. Él sabía instintivamente lo que era justo. Por eso también vemos que la caída, lo que se narra en Génesis capítulo 3, tiene sus dimensiones son más graves. No fue que Adán cayó porque tropezó, que no sabía lo que estaba haciendo. No, Adán fue creado en esta ley, con esta ley moral o natural en su conciencia. Adán deliberadamente fue en contra de su conciencia. ¿Sí? Entonces, por cierto, esto es un comentario como un paréntesis dentro de esto. La caída en Génesis capítulo 3 de Adán en el pecado no borró ese conocimiento de la justicia. No lo borró ni en Adán ni en ningún hombre que nació después de él. Por eso es que los hombres de alguna forma tienen una brújula moral que se parece mucho a la ley moral de Dios. Aunque la naturaleza ha sido corrompida, nuestras conciencias todavía dan testimonio de esa moralidad. No perfectamente, pero da conciencia. Por eso en la sociedad en general se puede apelar al hombre a su conciencia naturalmente de las cosas que están mal o bien. O por eso, en algunas culturas donde no llegó el cristianismo, donde no había llegado todavía el cristianismo, cuando veían las condiciones en que vivían, muchas de sus reglas o de sus leyes, que la gente diría, bueno, esas son leyes naturales de esas sociedades, muchas tienen que ver, son muy parecidas a la ley moral de Dios. Pero ¿cuál es la explicación para eso? De que todos los hombres vienen de un solo creador. Y si bien después de la caída no la tiene tan claramente o fue distorsionada o borrada, los hombres son creados con una ley moral o una ley natural en sus conciencias. Por eso Pablo en el Romanos capítulo 2 puede decir, cuando los gentiles que no tienen ley, la ley escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Me expliqué? Entonces eso es muy importante en primer lugar tener en cuenta la condición de Adán antes de la caída. Él tenía una ley moral o una ley natural. Esa ley moral o esa ley natural que poseemos todos los hombres es testigo de que hay una ley moral universal, ya que a todos los hombres es común que tienen conciencia. ¿Me expliqué? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. A pesar de la caída y de la distorsión, ¿verdad?, de la moralidad y de la naturaleza, de la naturaleza humana me refiero, para solo ajustarse a la ley divina,
Dios no dejó a los hombres caídos andando o que se basaran solamente en la ley natural. En su misericordia, Él dio la ley especial, la ley de Dios. Y de esta forma los hombres no solamente son culpables ante Dios por romper su ley, no solamente de forma natural, sino también por conocimiento de causa a aquellos que le ha llegado la revelación divina. Mucho tiempo después, pero al fin y al cabo llegó, y que se ha propagado por todos los lugares donde ha llegado la Biblia. Amén, hermanos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta con respecto a estos conceptos. Como les dije entonces, esa ley moral o esa ley natural no cambia, porque el carácter de Dios no cambia. La confesión entonces, para que entendamos lo que dice allí el párrafo, le dio una ley justa, no se está refiriendo a esta ley, sino que la está presuponiendo. Y aquí es importante, entonces, hablamos de que Dios le añadió algo a Adán, añadió una ley que él no conocería por naturaleza. Las especificaciones morales, como les dije, a Dios no se las tuvo que dar porque él las tenía instintivamente. Pero hay otras leyes u otra ley, por ejemplo en Adán, que Dios sí tenía que revelar porque él no lo conocería por naturaleza. ¿Cuál es esa ley que vemos narrada en Génesis? No comerás de este árbol. Por ejemplo, eso era algo que Adán no sabría la prohibición si Dios no se lo decía. Si Dios no le decía nada, Adán pudiera ver cualquier árbol y el fruto codiciable y comerlo. Acuérdense que no había plantas venenosas, no habían espinos y cardos, sino un fruto y ya. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios añade una ley o le revela a Adán una ley. Algo que él condiciona su relación con Dios. ¿Y cuál es eso? No comas del árbol. A esa ley, los teólogos le llaman ley positiva. ¿Se ve bien o se entiende? O ley añadida también. Es una añadidura. ¿Qué es eso de ley positiva? Son esas leyes que no son naturales para el hombre conocer. En el caso de Adán, Adán no sabría. En otras palabras, no se tendría conocimiento de esta ley positiva a no ser por una revelación de Dios. En el Nuevo Pacto, por ejemplo, hay leyes positivas. Leyes que la iglesia no puede saber a menos que Dios las haya revelado para hacerlas. Por ejemplo, los sacramentos y las ordenanzas. No era natural para la iglesia. ¿Qué les parece si después que la persona confiese arrepentimiento y dice, Señor, ¿será que los bautizamos? Y de repente usamos pan y vino y es como una cosa que ilustrará nuestra unión con Dios. Los apóstoles llegaron a esa conclusión de forma natural. Imposible. La iglesia lo hace porque Jesucristo lo estableció. O sea, Jesucristo establece leyes positivas. Eso es lo importante. La ley natural o moral no cambia. Las leyes positivas sí tienen la palabra sería, tienen cierto propósito, tienen tiempo limitado. Por ejemplo, todo lo que significaba las ceremonias levíticas, las especificaciones de salud, tenían un propósito. En la carta a los Hebreos se nos dice que ya estaba caducando o estaba a punto de desaparecer. Aquellas cosas pertenecientes al pacto mosaico, que eran leyes positivas, como Israel tenía que conducirse a la hora de la adoración de Dios, o la purificación, o la santificación, los sacerdotes. Israel no llegó a esas conclusiones de forma natural. Dios se los reveló en el pacto mosaico. Les dijo, así quiero que sean nuestras relaciones. Y por eso son leyes positivas que tienen ciertos propósitos limitados. Una vez cumplidos, no es necesario hacerlo más. ¿Va conmigo, hermano? E igual, entonces, el bautismo, leyes positivas, cuando el reino de Cristo se establezca definitivamente, no será necesario bautizar a las personas, porque ya cumplieron su propósito. Entonces, esta ley positiva fue la ley añadida que Dios le da a Adán. Eso es lo que está mencionando el párrafo. Le dio una ley positiva, una ley justa, que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte
su transgresión. Esa fraseología, eso que acabamos de leer, en cuanto a la ley natural, la ley positiva, es lo que también los teólogos han entendido que Dios ha establecido en Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 2, después de la creación de Adán, Él estableció un pacto. Y eso es lo que se le llama un pacto de obras. No solamente las leyes positivas son administradas o hace que las relaciones entre Dios y la criatura cambien o están condicionadas por esas leyes. Y en este caso se está hablando de que Adán es puesto como un representante federal de un pacto de obras entre Dios y él. Amén. ¿Va conmigo? Porque es importante, bueno, pero aquí no dice ninguna parte que es pacto de obras, ¿no? Le estoy diciendo que las frases quieren entender esto. Y esto es importante entenderlo porque el capítulo 7 habla del pacto de Dios, pero en la explicación de los párrafos él va a hablar del pacto de gracia. Entonces, para cuando vayamos al capítulo 7 no vamos a decirlo del pacto de obras. El pacto de obras de alguna forma fue previo, o el pacto de redención, o el nuevo pacto. El pacto de obras fue previo al nuevo pacto, es lo que quiero decir. Pero en el capítulo 6 se nos está estableciendo principios, fundamentos que van a tener una coherencia de ahora en adelante en todo lo que se explica. Capítulo 7, el pacto de Dios sobre el nuevo pacto, el pacto de gracia. Capítulo 8, de Cristo el mediador. ¿El mediador de qué? Del nuevo pacto. Y entonces todos estos conceptos es importante tenerlos claros para poder comprender más adelante lo que se dice. Pero yo acabo de decir que entonces con esta frase los teólogos bautistas o los que redactaron la confesión están asumiendo o están dando a entender que lo que vemos en Génesis 2 hay una transacción de pacto establecido por Dios. Lo que mucha gente critica, mucha gente cristiana dice, no, eso me parece como una ficción teológica, como algo inventado en el futuro y después buscaron aplicarlo o darle sentido a una construcción teológica. Pero la verdad es que no es necesario suponer eso, sino que la Biblia nos revela claramente que sí hubo una transacción pactual entre Dios y Adán. Dios estableció un pacto y ese pacto se llama el pacto de obras o pacto de obediencia. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Bueno, el teólogo David Barcelos es el español y no es teólogo, es pastor. Pero el teólogo David Barcelos, que es norteamericano, Richard Barcelos, nos da 7 puntos que confirman o demuestran que hubo un pacto de obras con Adán en Génesis capítulo 2. En primer lugar, dice él, lo que menciona la misma palabra del Señor. Cuando se habla en el capítulo 1 en Génesis, se habla siempre de el Señor, de Dios, y el término utilizado es Elohim, que es una forma general para llamar al Señor o Dios. Sin embargo, a partir del capítulo 2, por lo menos en el capítulo 2, Moisés cambia definitivamente su forma de hablar acerca de Dios. Por ejemplo, en el versículo 4, Moisés comienza a llamarle Jehová Dios. Y Jehová Dios es muy importante en el Antiguo Testamento porque recuerden que ese es el nombre pactual de Dios. Dios decía que debían llamarlo así porque ese nombre era su título y recordaba el pacto de Dios con el pueblo. Del capítulo 1, donde Moisés, hablando de la creación de todo, no menciona ni una sola vez Jehová Dios, a partir del capítulo 2, versículo 4, Moisés lo dice 11 veces, en apenas 20 versículos. Versículo 4. El día que Jehová Dios hizo los cielos, la tierra y los cielos. Versículo 5. Y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó el huerto del Edén. Versículo 9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra. Así hasta el versículo 22 y en el capítulo 3 también sigue llamándolo así. Los entendidos, los que analizan los idiomas originales,
nos dicen que esa repetición de ese título es totalmente intencional de parte de Moisés para hablar, aquí estamos hablando ahora, Dios, no de forma general y sus obras creacionales, sino de su relación personal con su criatura, en este caso Adán. Y sugiere que él está hablando usando el título porque Dios está haciendo un pacto en ese momento con Adán. Eso en primer lugar. En segundo lugar, colocar a Adán en el huerto. Los analistas nuevamente dicen que cuando Adán fue creado, no fue creado dentro del Edén. Es más, dice que Dios luego creó el Edén y después puso a Adán en el Edén y con un propósito. Lo dice los versículos 7 del capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto del Edén. Los gramáticos dicen que es una acción después, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. El colocar al hombre entonces en el huerto del Edén tenía un propósito específico en las acciones de Dios. Moisés dice para que lo labre y lo guarde, que son palabras importantes porque son las mismas palabras que se usan en todo el Pentateuco para describir los deberes sacerdotales en el tabernáculo. Esas dos palabras solamente se usan juntas en Génesis capítulo 2 y luego cada vez que habla de los sacerdotes levíticos. ¿Eso qué quiere decir? Que Adán no fue simplemente colocado como un jardinero, sino como un sacerdote que debía mantener la santidad en el santuario de Dios. ¿Van conmigo, hermano? Eso en segundo lugar, por lo que dice, por los títulos que Moisés le confiere al Señor en el capítulo 2. Segundo, por las acciones de Dios al establecer a Adán luego en el huerto del Edén. También por todo el Antiguo Testamento que dicen varias cosas acerca de eso. Por ejemplo, Isaías capítulo 24, versículos 5 y 6 dicen lo siguiente. Isaías 24, versículos 5 y 6 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron ¿qué? El pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Richard Barceló dice, la maldición que se menciona aquí acerca en Isaías, que se extiende por toda la tierra, vino porque traspasaron leyes, violaron unos estatutos, por causa, como dice el mismo Isaías, por un pacto sempiterno que fue quebrantado. Es referencia a un pacto con Adán. Oseas también dice exactamente lo mismo. Oseas, el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 7. Está después de Daniel, Oseas, capítulo 6, versículo 7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Entonces, el teólogo Richard Barcelos, que mencioné ahorita, hace una exposición de esos versículos donde cita a diferentes autores del pasado que entienden que lo que dijo Oseas es un reconocimiento de un pacto de obras con Adán. Número 3, porque el Nuevo Testamento establece esa conexión. En Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, el apóstol Pablo dice que Adán era un representante federal de la humanidad, que Adán era un tipo, una figura de aquel que había de venir. Romanos capítulo 5, versículo 14 y 1 Corintios capítulo 15. Romanos capítulo 5, versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
La Biblia nos enseña que Jesucristo es el representante federal de su pueblo. Y al decir entonces Pablo que Adán era figura del que había de venir, está asumiendo, reconociendo que Adán era un representante federal de toda la humanidad también. Y 1 Corintios 15, versículos 45 al 49 dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿de cuál? Adán, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, todo eso nos dice que hay un paralelismo entre la figura de Adán y la figura del Señor Jesucristo. Adán entonces es obvio por toda la Biblia, por lo que hemos dicho, Isaías, por lo que reconoce Oseas, por lo que dice Pablo, las doctrinas que ellos asumen para hablar de esto, es que con Adán había un pacto de obras. Adán, como el primero, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. Es decir, Adán, con todo y que vivía en el Edén, como dice el párrafo, le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado. Esa vida es alcanzar la gloria de Dios. A pesar de las perfecciones y las bendiciones y la generosidad en las que vivió Adán en su estado perfecto, no tenía la gloria de Dios todavía. No la había alcanzado, pero pecó. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, Reina Valera dice, están destituidos. Pero originalmente la frase es, no alcanzan. Pero el paralelismo que se hace con esa acción de Adán es que Jesucristo sí alcanzó la gloria de Dios. Lucas 24:26 dice que era necesario que el Cristo padeciese y entrase en su gloria. Y 1 Pedro 1:10 al 12 también dicen exactamente lo mismo. Por todo esto, hermanos, por toda esta argumentación que estoy tratando de dar rápidamente, entendemos entonces que en el párrafo en este primer párrafo del capítulo 6 de la caída de Adán, se nos está hablando entonces de esa relación y esos privilegios que tuvo Adán y esa condición. Dios lo estableció, lo creó de forma perfecta, con una ley moral o natural en su conciencia, pero le dio una ley positiva luego, en forma de pacto, que si obedecía lo confirmaría en gloria, pero que si desobedecía, como efectivamente lo hizo, lo amenazó con la muerte. ¿Sí? Lo siguiente que tenemos que entender acerca de esta frase es lo que dice. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo en ese honor. Llega la tragedia. No permaneció mucho tiempo en ese honor, con una comunión con Dios sin ningún tipo de obstáculo. Nosotros vemos en Génesis 3 que después que peca, Dios se pasea en el huerto como solía, dice Moisés, ¿y qué hace Adán? Se esconde. No tiene esa disposición para relacionarse con su Creador. La Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvieron en estado de inocencia Adán y Eva, pero por su relato inferimos que fue muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque en Génesis 1, 26 al 28 se le da una orden. Multiplíquense. Imagínense un estado de perfección con la orden de Dios que se puede multiplicar. Y recuerden que cuando Adán vio a Eva por primera vez que Dios se la trae, Adán se volvió loco. Este es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y hace lo que muchos han entendido, el primer poema. Adán habla inspirado de ver a la hermosa mujer que Dios le ha dado.
Pero la Biblia nos dice que aún teniendo esa perfección, aún estando locamente enamorado de ella, no les dio tiempo de tener su primer hijo antes de la caída. Eso significa que ese tiempo de prueba fue bastante corto, porque Caín y Abel, que son los que le nacen luego de la caída. Dios nos dice cómo es que cae, la Biblia nos enseña y el párrafo lo admite. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo en ese honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y entonces a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido. Cuando dice la ley en la cual habían sido, ¿cuál se está refiriendo? No, la ley moral primero. Transgredió la ley moral que le tuvo que decir, no lo hagas, ama a Dios sobre todas las cosas. Y también el mandato que se le había dado. ¿Cuál fue la otra ley? O lo segundo, dimensionamos bien qué cae a Adán. La ley positiva. Él viola la ley de Dios y aquí se nos muestra la profundidad y lo maligno que fue la transgresión de Adán. Nehemías Cox, que es uno de los redactores de la confesión, comentó de eso. El quebrantamiento de esta ley positiva de comer del árbol supone e implica necesariamente una violación de la ley eterna o moral. O sea, él no solamente transgrede el mandato que se le dio, pero antes de transgredir eso, en el corazón transgredió la otra primero, en su conciencia. Esta transgresión, dice él, fue una total apostasía contra Dios. Y en ella estaba incluida toda maldad concebida. ¿Por qué estoy diciendo esto y por qué todo lo que estamos teniendo en cuenta con estas frases, hermanos? Porque la idea de esto es cambiar nuestra visión de que el pecado de Adán fue un descuido casual de un mandato irrelevante, porque aquí esa fruta era muy cara, era que todo este problemón por eso. No podemos mirarlo así. No fue una transgresión de un mandato adicional que Dios le dio con el propósito de bendecirlo más, por cierto, porque Dios lo iba a bendecir más. Fue un asalto al derecho de Dios de gobernarlo. Y que Adán sabía muy bien que de paso estaba en capacidad de obedecerlo. Fue una rebelión plena, voluntaria, deliberada y consciente contra Dios. El pecado de Adán es grave. Por eso, Dios está más que justificado a decirle, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Él actuó de forma deliberada contra Dios. Hermanos, entender entonces todo esto nos ayuda, ¿verdad? En aplicación, ¿verdad? Pues ya vamos finalizando. Y lo demás lo veremos cuando sea la próxima vez. Nos ayuda a definir e identificar mejor el pecado. A la pregunta entonces, ¿qué es el pecado? Sí, la Biblia dice que es transgresión de la ley de Dios. La Biblia tiene de Dios en su inspiración y su sabiduría, resume conceptos en frases concisas. Pero lo que debemos entender acerca de eso es importante. Hermanos, y esto es bastante porque, bueno, hermano, usted está diciendo eso con respecto a Adán. Ya. Mire el principio. El pecado es pretender ser autónomos. ¿Sabe qué es? ¿Qué significa la palabra autonomía? Auto de yo mismo, nomos, ley. Yo mismo soy mi ley. Significa que la definición del pecado es ser o desear ser ley para uno mismo. El pecado es pretender actuar en independencia de Dios y de su ley. Note esto. No es necesario una rebelión consciente contra Dios. O sea, yo no necesito decir me voy a rebelar contra de Dios. No. Simplemente presumir, tener la presunción de que en cualquier área de mi vida puedo hacer lo que yo quiera
sin tener en consideración norma alguna aparte de mis propios deseos. Eso es la esencia misma del pecado. Anarquía total. Una persona que, ¿por qué hiciste eso? Porque me provocó. Ah, porque te provocó. Eso es la esencia del pecado. Es una transgresión, un asalto a la soberanía de Dios, al derecho de Dios natural de gobernar a su creación. Por eso el pecado debe ser castigado. La justicia inflexible de Dios debe castigar ese pensamiento. Pues los hombres deben su creación a Él. El pecado se ilustra, el pecado de Adán se ilustra en nuestra sociedad actual y en nosotros, hermanos, tenemos que mirar, tener cuidado por esa mentalidad antiley y las actitudes antiautoridad de nuestra sociedad moderna. Mentalidad antiley. Y tenemos que reconocerlo. Si hay algo que nos da piquiña, es que nos digan que alguien manda. Que yo tengo que someterme a alguien. Eso incluye actitud hacia Dios. Por eso prefieren decir Dios no existe, yo no creo ese Dios, porque eso significaría que yo me le debo a Él. O esa actitud ante los representantes de Él que Él ha asignado en la sociedad. ¿Y cuáles son? La autoridad civil, la familia y la iglesia. Esa actitud natural de rebelarse. Yo no quiero dar a entender que hay autoridades civiles que por lo general, o iglesias y familias, que obviamente actúan de forma injusta, y la Biblia dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese principio lo hemos repetido bastante aquí. Pero en el principio que nos enseña la Biblia es que hay unas esferas, hay unas instituciones que Dios estableció y que representan el control de Dios sobre la sociedad en general, sobre los hombres. Y esos son la autoridad civil, la familia y la iglesia. Tener una actitud de rebeldía contra eso, injustificada me refiero, en el sentido de que no me voy a someter para hacer lo malo. El pecado de estas instituciones yo no debo participar. Dios nunca nos dice que debemos participar en el pecado de alguien, sea lo que sea. Pero me refiero a cuando esa actitud de rebelión contra eso refleja es la esencia del pecado. Y el Señor nos guarda, porque ¿cuántos de nosotros luchamos contra estas cosas? Pero, ¿verdad? El párrafo termina y vamos con la parte positiva. Pero no voy a profundizar mucho aquí, porque eso lo vimos cuando vimos la providencia divina. Entonces dice, también no solamente Adán sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, que dice, lo cual agradó a Dios, conforme a su sabio y su santo consejo, permitir, habiéndose propuesto disponerlo para su propia gloria. Y esa frase debe ser entendida a la luz de lo que vimos de la providencia divina. A pesar de esa rebelión, de ese acto injustificado, de ese asalto contra la autoridad que Dios tenía sobre Adán, a pesar de todo eso, Dios, en su paciencia y longanimidad, en su sabiduría, en su santo consejo y sabio, le agradó permitir. Porque él se había ya propuesto llevar eso a algo que produjera su propia gloria. Que Dios, el de nosotros, hermano. Y obviamente aquí estaríamos adelantándonos, pero eso no importa repetirlo todas las veces que nos reunamos. A través de su Hijo Jesucristo, morir en la cruz y pagar el pecado que nosotros no podíamos pagar, y darnos vida eterna en Cristo Jesús. La gloria de Dios
en medio inclusive de circunstancias negativas. Entonces, hermano, estos conceptos es importante tenerlos en cuenta para luego, párrafo 2 y párrafo 3 hasta el 5 nos va a hablar acerca de las implicaciones de esto y la transmisión del pecado. Pero aquí tenemos conceptos como ley moral, ley positiva, pacto de obras y todo lo que concierne a estos grandes fundamentos de cómo debemos mirar el mundo y la redención, que nos van a ayudar a aclararlo en clases siguientes. Amén, hermano. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia.